o menos para ubicar. Inferencias, profe. Inferencias. Ah, ya, chévere. Claro, claro, toca cuantificacional. ¿Está bien? Bien, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Que bueno, como usted ya sabrá y siguiendo la secuencia del curso, hoy ya toca desarrollar la parte lógica cuantificacional. Bueno, deberíamos empezar hablando sobre el hecho de que en la primera sesión de clase, si tú recuerdas, nosotros dijimos de que la lógica se divide en dos partes, ¿no? Una es la lógica llamada lógica proposicional, también conocida como lógica de conectores, y otra es la lógica de predicados, llamada lógica de conjuntos, lógica de términos. Y una de las características que nosotros entendimos y aprendimos de la lógica de conectores, que por cierto es una lógica que terminó la semana pasada con el tema de inferencias lógicas, era una lógica en donde todo lo que se desarrollaba en ella tenía que ver con el conector. ¿Recuerdan? Los sistemas formalizables estaban en función del conector, ¿no? Y aprendiste los conectores principales, como el conjuntor, el disyuntor, su simbología, su forma de representación y demás, ¿no? Las leyes de equivalencia que en esta lógica tú utilizabas, como la ley de Morgan, la computación, la absorción, la definición de implicador, eran leyes que estaban construidas para trabajo de conectores, ¿cierto? Los principales sistemas de inferencia que tú utilizabas en esta lógica también tienen que ver con el conector, ¿no? Y esto fue la clase pasadita, ¿no? Por ejemplo, la firmanda-firmo, el negando-niego, la edición de factor, eran reglas de inferencia que están construidas para uso de conectores, ¿cierto? Están diseñadas para trabajo de conectores. Bueno, esa lógica de conectores que nosotros trabajamos hasta la clase pasada, bueno, culminó justamente ahí, la semana anterior. Hoy día vamos a empezar el manejo de otra lógica diferente, en donde el conector ya no es el principal actor o protagonista bueno, del análisis y manejo de leyes y de reglas que en esta lógica o en esta etapa de la lógica se va a determinar. Ya no. Aquí el principal instrumento es el conjunto, ¿no? Por eso, o el predicado, o el término, de ahí su nombre, lógica de predicados, o también llamada lógica de término, ¿no? Entonces empezamos una lógica distinta, en donde prácticamente lo que vamos a desarrollar es, como te dije, también la parte de leyes, sistemas formalizables y todo lo demás, pero que tengan que ver con el uso de lo que son conectores, ¿correcto? Muy bien, entonces habiendo hecho un pequeño, bueno, resumen o introducción de lo que lo que hemos desarrollado hasta ahora, vamos entonces entendiendo primero algo básico en esto, ¿ya? Sobre lo que ya te he dicho. Observen esta proposición, que ahí claramente todos ven que dice, pues todo médico es profesional, ¿cierto? Muy bien. Esta es una proposición que si es que yo te pido que la analices en cuanto al manejo de la lógica proposicional, que es una lógica, como ya sabes, llamada de lógica de conectores, podríamos hacerlo también en cuanto a la lógica de predicados, ¿no? También llamada lógica de términos. En la lógica proposicional, recuerda que el principal elemento para analizar una proposición era el conector, ¿no? Entonces, cuando tú analizas esta expresión y buscas tal vez algún conector como, no sé, el término es falso que, no sé, además, sí, solo sí, etcétera, aquí no hay ningún conector. Entonces, este tipo de expresión para lógica proposicional es simplemente una proposición atómica, ¿no? O sea, la formalizamos como B, porque en realidad no encontramos ningún conector. En cambio, si es que yo te pido que la analicemos desde el punto de vista de lógica de predicados, en donde la parte importante en esta lógica ya no es el conector, sino los conjuntos. Entonces yo voy a decir, oye, acá tengo dos predicados, o dos términos, o dos conjuntos, el conjunto de médicos y el conjunto de profesionales. Entonces lo que esta lógica hace es, ya, ¿te das cuenta? Analizar o dejar
ya de un segundo plano el conector, porque no les es interesante el conector de esta lógica, sino los conjuntos y la manera de cómo estos conjuntos se están relacionando en lo que a esta lógica de predicado le interesa, ¿no? ¿Qué grado de relación tiene el conjunto de médicos con profesionales? ¿Se incluyen o se excluyen? Y si se incluyen, ¿lo hacen de manera parcial o lo hacen de manera total? Todas esas preguntas es lo que la lógica de predicados busca cuando analiza estas proposiciones, que como tú ves están formadas ya más que todo por conjuntos. Entonces nos olvidamos un poco a partir de hoy día de este tipo de expresiones como que si Olga va a la playa entonces se baña, o que es falso que el dólar baje y la economía se mantenga estable. Ya te olvidas de ese tipo de expresiones que usan conectores y nos adentramos al uso de expresiones que en donde más lo que tú vas a ver son conjuntos, ¿no? Por eso que a partir de hoy día es muy normal ver expresiones como que todos los médicos son profesionales, como que ningún peruano es chileno, algunos trujillanos no son fieles, y expresiones de ese tipo que están formadas, como tú verás, por un conjunto, ¿no? Y en donde la característica de la relación entre ellos se determina por este patita que se llama el cuantificador, ¿no? Entonces, aquí nosotros en la lógica de predicados, que como ya viste son lógica de conjuntos, entramos a hablar de tres tipos de lógicas, que es justamente las que se van a dividir sesión a sesión. En la lógica cuantificacional, que es justo la sesión de hoy día, en realidad el nombre pasa porque a la lógica cuantificacional le interesa el cuantificador como el principal elemento para poder analizar la relación entre estos conjuntos. Y que por supuesto utiliza una formalización llamada así, formalización cuantificacional, ¿no? Por eso que obviamente es una lógica distinta a las otras dos que vamos a explicar ahora. Pero una de las características comunes que tiene la lógica cuantificacional, que es la clase de hoy, es que a esta lógica solamente le interesa la parte sobre equivalencias. Por eso que los que ya este tema lo han visto, o lo conocen, o tienen la práctica, o sea, habrán podido dar cuenta que en casi toda la práctica, todas las preguntas hablan de dado tal, equivale, dado tal, equivale, 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 porque es una lógica que está preocupada principalmente por las equivalencias, ¿no? Pero si la lógica cuantificacional se preocupa de las equivalencias, entonces, ¿quién se preocupa de las inferencias? La lógica tradicional. Eso es tema, obviamente, de la próxima semana, pero ya les quiero dar un enfoque de las sesiones que vienen y qué cosas van a contener. La lógica tradicional se le llama así porque el sistema de formalización que se utiliza en esta lógica es el tradicional, ¿no? Ideado por Aristóteles, ¿no? Y obviamente la lógica tradicional, a diferencia de la cuantificativa, que su formalización era utilizando la parte de cuantificadores y además que se preocupa de la equivalencia, la tradicional ya se preocupa de la parte inferencial. Y para ello vamos a aprender algunos modelitos como el modelo de comparación, de operación, de contraposición, el cuadro Boesio, que son modelos para inferir. Porque obviamente, pues para inferir hay que utilizar modelos, ¿no? En la lógica de conectores nosotros usábamos modelos, ¿no? Por ejemplo, el afirmando afirma es un modelo de diferencia, solo que tú le llamas regla, pero en realidad es un modelo de diferencia, ¿no? La adición uno factor son modelos de diferencia en esta lógica. Y aquí, obviamente, también existen sus propios modelos de diferencia. La conversión, por ejemplo, es uno de ellos, esto es un alcance, ¿no? Pero también hay otra lógica, que es la lógica de clases, que se conoce también como lógica de conjuntos, prácticamente está así propiamente como tal, pero esta ya más que todo se dedica a analizar gráficamente la relación entre estos conjuntos, porque obviamente entre médico y profesional, gráficamente hay una relación, ¿no? Hay una inclusión, sí, pero hay que tratar de analizar hasta qué punto se relacionan, ¿no? Y para ello utilizamos una herramienta gráfica que es el diagrama de Debye. Este es el diagrama que nos permite hacer esta representación para poder analizar cómo se relacionan estos conjuntitos. Y eso es tema, obviamente, de la sesión que sigue a la de tradicional. Entonces, las semanas que vienen se van a trabajar así. Hoy día nos enfocamos en esto, la próxima semana en esto y la que sigue en esto, ¿no? Cada uno tiene su propio orden, ¿no? Entonces, esa es una de las características que la lógica de predicados hay, porque hay tres tipos de lógicas y cada una tiene, en primer lugar, su propio sistema de formalización y además su interés particular, ¿no? Por ejemplo, la de hoy día solamente se preocupa de las equivalencias. Esta es la clase, ¿ya? Entonces ya más o menos hicimos una introducción, ya sabemos en qué punto nos encontramos, y obviamente, por eso que el título de la sesión, para los que se conectaron, bueno, ¿no? Desde el comienzo, habrán notado que el título es esto, ¿no? Lógica cuantificacional, y se subtitula equivalencias. ¿Por qué? Porque la lógica cuantificacional es el primer tipo de lógica, o uno de los tipos de lógica de predicados, pero que está dedicada principalmente a la parte de equivalencias. ¿Ok? Ahora, aquí seguramente los que han estado atentos dirán, profe, pero yo acabo de escucharle a usted de que estas lógicas tienen su propia manera de formalizar, ¿no? Y entonces yo estoy entendiendo que para que usted me enseñe a sacar equivalencias, que es la esencia de la clase, ¿no? Enseñarme a sacar equivalencias de este tipo de expresiones, primero tiene que enseñarme a formalizar, obvio. Por eso que la clase está bien marcada en dos etapas. En la primera etapa yo te voy a enseñar cómo es que se formaliza estas proposiciones en lógica de predicados utilizando el sistema de cuantificación, porque obviamente este es el sistema de formalización que a mí me sirve para encontrar equivalencias, y luego de ello ya te puedo enseñar cómo es que se utilizan o cuál es el procedimiento para obtener equivalencias en esta lógica cuantificación.
¿correcto? Entonces ya tenemos más o menos el camino de la clase y ahora sí vamos entrando a la primera etapa. ¿Cómo es que se formalizan las proposiciones cuantificacionalmente hablando, ¿no? O en esta lógica, ¿cómo se formaliza cuantificacionalmente? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que en esta lógica los sistemas de formalización solamente están orientados al análisis del cuantor, que es el elemento que define la cantidad de cómo se relacionan las ecuaciones, ¿no? La parte bonita es que en esta lógica la parte de formalización es solamente en función pues, del análisis del cuantor, como te dije, ¿no? Y que son dos tipos, ¿no? Hay cuantores que son universales y hay cuantores que son particulares, ¿no? Inclusive, no nos es muy ajeno esto porque la simbología que estos tienen no es una simbología como que muy extraña que digamos, ¿no? Por ejemplo, el universalizador tiene esta simbología, ¿no? Y es un símbolo que nosotros lo hemos aprendido inclusive en matemática, ¿no? Para todos los X, para cada uno de los X, como que lo entendemos un poco, ¿no? Y el símbolo del cuantificador particular o existencial es este, ¿no? Ahora, otra cosa que también es muy importante recordar es que en esta lógica de predicados, o en este caso, pues la cuantificacional, que es la que estamos hablando ahora, estos términos de cuantificación son términos que son parte de nuestro propio vocabulario, ¿no? Entonces hay que tratar de entender que los cuantificadores que son universales son cuantificadores que te van a garantizar que todos los elementos tengan la condición. Esto lo digo porque a pesar que te dan una lista, siempre, pues, los que son nuevos a veces te preguntan, ¿no? Profe, ¿qué significa casi ninguno? Entonces uno piensa y dice, pero no sé, tú nunca has utilizado ese tipo de términos cuando hablas, cuando te comunicas, porque esa es una parte que algunos no, como que todavía no conecta, no relaciona. Todos los términos que están aquí son parte de tu vocabulario. Estos términos tú los utilizas cuando quieres garantizar que todos tengan la condición, ¿no? Por ejemplo, si es que yo digo, en este salón todos van a ingresar. Estoy hablando de los 60 que están conectados. No estoy excluyendo a ninguno. En este salón, cada uno va a ingresar. Estoy hablando de los 60. En este salón, todos sin excepción van a ingresar. Sigo hablando de los 60. ¿No? O sea, son palabras que nosotros usamos en cotidianamente para poder expresar una relación de inclusión de todos los elementos. En cambio, los cuantores que son particulares son palabritas que nosotros las usamos cuando no queremos hablar de todo, sino de una parte o de un grupo del total del universo, ¿no? Y por eso es que cuando tú escuchas, por ejemplo, yo digo, en este salón algunos van a ingresar. Claro, bueno, ingresaremos 15, 20, ¿no? 25, ojalá que 30, ¿no? Pero no hablo de los 60. En este salón, pocos van a ingresar. Sí, de repente ingresan 8, o 7, o 3, ¿no? Entonces, date cuenta que son palabras que son propias de tu vocabulario, pero que las utilizas con ese fin, ¿no? Por eso que a mí me parece extraño cuando a veces uno llega a este tema y hay algunos pues que te dicen eso, ¿no? Profe, ¿qué significa casi ninguno? Entonces, no sé, esto un poco también en la idea de utilizar el sentido común, ¿no? Para saber en qué momento, cuando yo, por ejemplo, digo, en este salón casi ninguno va a ingresar. Entonces tú piensas y dices casi ninguno, ah, sí, poquitos, pero no, ah, qué fácil, y 3 nomás. Son palabras que, como notarás, los usamos con ese fin, ¿no? Entonces, te dan una tabla, yo también te la voy a dar aquí, por supuesto, pero cuando leas algunos términos que te parezcan extraños, analízalos, no son muy complicados, ¿no? Son parte de tu vocabulario. Acá hay una lista grande, tú puedes analizar, pero esa es una de las características principales. Los cuantificadores universales son palabras de tu vocabulario que tú las usas para asegurar que todos tienen la condición, el 100%. En cambio, los cuantificadores que son particulares son términos, son palabras de tu vocabulario que obviamente no te garantizan que todos tengan la condición. Nada más, y aquí vamos a ver un poco eso también. Bueno, dos cuantificadores entonces, ahora sí vamos a pasar a ver cómo es que tendría yo entonces que formalizar cuantificacionalmente. Bueno, como tú verás, aquí hablamos de un predicado, ¿no? Y aquí de dos predicados. ¿Por qué se habla que el predicado es el conjunto que la expresión tiene? Entonces, si tú te pones a mirar, todos los ejemplos que están acá, estos 7 ejemplos que están acá, todos tienen un solo conjunto. Míralos, ve. Políticos, inteligentes, demócratas, mamíferos, periodistas, extraterrestres, médicos. Es un solo conjunto. En cambio, en la lista que está acá, todos tienen dos conjuntos. Mira, ve, animales con vertebrados son dos conjuntos, ¿no? Economistas con limeños son dos conjuntos, ingeniero creativo, político corrupto, dos conjuntos. Entonces, la idea de formalizar pasa porque obviamente entendamos cómo se formaliza un conjunto y dos. Para empezar, recuerda, a los que recién se han conectado, si están que se conectan todavía recién, la primera etapa es aprender a formalizar cuantificacionalmente, ¿no? Ya luego la segunda etapa viene a cómo es el proceso por tener equivalencias. Muy bien. Entonces, para formalizar cuantificacionalmente, en primer lugar, debo tener claros los cuantificadores. Aquí en los ejemplos que te estoy dando, los cuantificadores están resaltados con negrita. Esto no pasa en un examen, por supuesto, pero como es una parte para aprender primero, ahí están resaltadas todas las palabras que indican la cuantificación.
Entonces es cuestión de reconocerlas y ver si son universales o particulares para darle el símbolo, ¿no? En el ejemplo A, por ejemplo, dice existe. Existen es un coautor particular, ¿no? Si yo digo, en este salón existen ingresantes, y pues hay 8, 10, 15, 12, 25, 30. No hay seguridad que me refiera a los 64 que estamos ahorita, ¿no? Entonces colocas el cuantificador, existen, y luego pasas a colocar el conjunto. Se suele utilizar la letra inicial del conjunto que estás representando. Nada más. Esa es su formalización cuantificacional, ¿no? Ejemplo B, todos, cuantificador universal, inteligentes. Como ya sabes, se suele colocar la letra inicial del conjunto que representa, ¿ok? Y en la práctica, la idea de formalizar esta parte tiene que ver con el orden de que aparece cada término. En el ejemplo C, por ejemplo, si te das cuenta, primero aparece una palabra que dice es mentira, que todo el mundo sabe que es un negador. Luego aparece la palabra hay, que es un término de cuantificación particular. En este salón hay ingresantes, hemos ingresado 8, 15, 10, 25, 30, 12, 14, 22, ¿no? No hay ninguna seguridad que sean los 64. Bueno, entonces en este caso es particular. Y luego el conjunto que es demócratas o democracia. Bueno. En resumen, tú tienes que ir formalizando o observando el orden en que aparece cada término. En el ejemplo de dado, por ejemplo, primero está el no. Luego viene el coautor, que es la palabra todos, y después aparece el conjunto, que es mamíferos. En cambio, en el ejemplo E, primero aparece el coautor. Profe, una pregunta. Sí, dime, dime. ¿El no todo no se entendería como algunos? Ya, ese es otro punto que también quiero aclarar ahora. Lo que pasa es que cuando tú vas a encontrar la equivalencia, eso te va a llevar a algunos. Por eso que tú ya lo sientes que es particular. No todos, claro, hablo de algunos, sí, pero eso déjaselo a la equivalencia. La equivalencia te va a llevar exactamente a lo que tú dices, que es algunos. ¿Ya? Pero mientras tú formalices primero, todavía no me interpreten algunos términos. Por ejemplo, cuando yo digo todos no, ¿no? Son periodistas, en este caso el ejemplo E, pero perdón, periodistas, sí, ahí también tú vas a sentir que están excluyendo a todos, ¿no? Entonces ahí eso también ya dejémoslo a la ley, ¿ya? Dejémoslo a la equivalencia que vamos a aplicar. Mientras tanto, ustedes simplemente limítense a formalizar en el orden de cómo ustedes vean que cada término va apareciendo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo D que tenemos aquí, ¿no? Observa el ejemplo D. Aquí lo que aparece primero es el negador, ¿no? No todos. Y luego el conjunto, mamíferos, ¿no? Ahora su compañero ya ha notado algo que es prácticamente lo que nosotros sentimos que vamos a tener que conseguir al final en una equivalencia, ¿no? Hablar de no todos son mamíferos, sí va a llegar a, seguramente a algunos que sí son o que no son. Ya, eso dejémoslo a la ley, pero de eso va a quedar. Cuando yo digo, por ejemplo, que todos no son periodistas, ¿no? Ahí está la expresión. Claro, si tú te analizas, todos no son, hablas de que cero, ¿no? Pero ya eso, esa parte interpretable hay que dejarlo a la ley, que vamos a aprender ahora, de cómo se utilizan las equivalencias, ¿ya? El negador, claro, Marco me pregunta algo también importante, ¿no? Me dice, profesor, el negador siempre afuera del paréntesis. Bueno, en la práctica para una equivalencia, Marco, no hay distinción, ¿no? Lo que pasa es que tú seguramente vas a poder encontrar en algunos textos algo como esto, ¿no? Mira, profe, yo he visto en un texto que, por ejemplo, a veces la formalización del cuantificador lo hacen así, ¿no? Y lo ponen acá adentro, ¿no? Hay una diferencia. Bueno, en la práctica para una equivalencia, esta vaina de aquí no tiene ninguna diferencia. Lo que pasa es que ya en algunos, si ya te quieres poner un poco estricto, riguroso, ¿no? En cuanto al orden, bueno, te dicen que cuando la negación está antes del verbo, o en este caso que dice no son, pues la negación debería estar afuera del paréntesis, ¿no? Como en este caso debería estar en todo caso aquí, como yo lo he puesto originalmente, ¿no? O sea, acá sí ve, acá, ¿no? Pero si aquí dijera, por ejemplo, todos son no periodistas, ya la negación tendría que ir dentro del paréntesis. Pero eso no se modifica mucho, no hay ninguna diferencia cuando tú trabajas una equivalencia. Y la suerte es que como este tema tiene que ver solamente con equivalencias, en realidad, si tú lo pones acá afuera o lo pones dentro, no va a cambiar nada en la equivalencia, ¿ya? No, cuando hay dos predicados es otra cosa, pero todavía, ahorita llegamos, tranquilo, ¿no? Tenemos, ¿ya? Entonces estamos por en esta etapa, ¿sí? Bacán, bacán, bacán. Bien, entonces, como verás, en resumen, por favor, no se me olviden de esto que les estoy diciendo. En esta primera etapa, lo importante que ustedes van a tener que hacer es formalizar las expresiones y tener en cuenta el orden en que aparece cada uno de los elementos que están aquí, ¿ya? Entonces, a ver, ejemplo G. La palabra ningún es un caso especial. Lo que pasa es que el término, la palabra ningún, nosotros lo utilizamos cuando queremos hablar de cero elementos, ¿no? O sea, queremos excluirlos, pero a todos. Por eso que el ningún lo consideramos como un universal negativo, porque lo usamos con ese fin de excluir a todos los elementos, ¿no? O sea, todos no deben tener esa condición, ¿no? Cero. Por eso que cuando yo, por ejemplo, digo que todos
perdón, que ninguno es extraterrestre, bueno, técnicamente estoy diciendo que todos no pueden ser extraterrestres. Y ahí es que en donde aquí empieza pues a tener en cuenta un detalle importante, ¿no? Lo que pasa es que nosotros venimos de una lógica en donde todos los símbolos que nosotros representamos, y sobre todo los negadores, son parte de haber leído, que diga, no, jamás, es falso. Entonces, cuando uno recién aprende esta parte, dice, oye, pero, ¿y este negador que está acá, de dónde rayos aparece, no? Es por la interpretación del ningún mismo. Lo que pasa es que el ningún, que es un caso especial de un cuantificador universal que niega, lo utilizamos cuando queremos formar eso, ¿no? Si yo digo ninguno es extraterrestre, pues estoy hablando de que todos no somos extraterrestres, ¿no? Para poder hablar de cero, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este salón ninguno es de Chimbote, estoy diciendo que todos no pueden ser de Chimbote, y ahí nace el negador. Pero es un negador que tiene que estar, obviamente, en la parte, pues, ya cerca del conjunto, ¿no? Porque algunos cuando son nuevos te preguntan, profe, ¿y por qué no puede ir en este lado el ninguno, no? Obviamente que no, ¿no? Porque se supone que la traducción del ninguno es todos no son. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ese es el caso especial del ningún. Y ahí, por favor, yo sí les pido a los que son nuevos que tengan en cuenta que cuando tú formalices el ningún, tienes que tomar en cuenta que la negación esté en este punto. Esto es lo que resalté de amarillo, es lo que representa el ningún. ¿Ya? Y eso es lo que hay que acostumbrarnos en este punto. Bueno, en resumen y en síntesis entonces, formalizar cuantificacionalmente tiene que ver con ir haciendo aparecer los símbolos en cuanto al orden de cada uno de los elementos que yo leo. Por ejemplo, en el ejemplo H, último ejemplo, empieza con es falso, que es un negador. Luego dice muchos, que es particular. Y luego dice no, son médicos. Eso sería la formalización entonces cuantificacional en este enunciado o en este ejemplito. ¿Ya? Vamos a ver, por ahí hay una pregunta, me parece. Bien, a ver, ¿qué nos preguntan por acá? Ah, ya, son nuevos, dice ya. Claro, perfecto, ¿no? Yo la teoría siempre la explico como cuando son nuevos, ¿no? Resumen, no se olviden, ¿ah? Formalicen, primero, no interpreten nada todavía, ya obviamente, pues como su compañero hace rato preguntó, sí, pues él en el ejemplo de cuando lo leyó, ¿no? Su sentido común, ¿no? Le dijo de que cuando yo digo no todos son, es porque algunos sí o algunos no, claro, eso déjalo a la ley, eso ya te va a quedar el resultado de la ley, ya lo van a ver, ¿ya? Pero mientras tanto, formalizar, traten de, obviamente, pues, ubicar el orden de cada elemento, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué pasa cuando son dos conjuntos, profesor? Bueno, la idea no es muy diferente, ¿no? Cuando tú tienes dos conjuntos, en realidad la dinámica es prácticamente igual, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo I, ¿ya? Empieza la cuantificación universal. Luego hay un conjunto que es animales. Luego hay un conjunto que es el conjunto de animales. Y luego el otro conjunto es vertebrados. Correcto. En el ejemplo J, por ejemplo, tengo algunos que es particular, luego economistas y luego limeños. Sí, perfecto. Pero aquí hay un problema. Es que cuando es un conjunto, como en estos casos que vimos acá, no había ningún problema. Pero aquí tienes dos conjuntos. Entonces debe haber algún símbolo que relacione esos dos conjuntos porque no va a quedar vacío ahí. Y aquí es en donde nosotros utilizamos un protocolo bien definido en esto, ¿no? Cuando el cuantificador es universal, utilizamos el implicador para poder representar esa relación que debe tener entre estos conjuntos. Y cuando el cuantificador es particular, pues utilizamos el conjuntor para poder relacionar estos conjuntos. Un protocolo muy sencillo. Entonces, en ese caso, en el ejemplo I, que tú ves allí, cuando el cuantificador fue universal, es obvio que aquí tiene que ser el cuantificador. En cambio, en el ejemplo J, como el cuantificador es particular, pues aquí tiene que ser el conjunto. Nada más, eso es todo. Después, todo es lo mismo, ¿eh? Sigamos con el orden en que aparece en cada elemento, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo K, cuando tú formalizas, ¿qué aparece primero? La negación que dice no. Luego aparece el cuantor, que es el que está con negrita, que es la palabra hay, que entendemos que es un particular. Seguramente uno cuando dice, profe, pero yo siento, ¿no? No sé, mi sentido común me dice que cuando digo no hay, significa cero, o sea, me va a quedar un ningún ya. Claro, eso déjalo a la ley. La ley que vas a aprender de aquí te va a llevar a eso que tú crees, que tú estás sintiendo que debe quedar. Obvio, es la parte interpretable, ¿no? Bueno, pero mientras yo formalice, recuerda, va a aparecer el orden de cada símbolo. No hay, y luego primer conjunto ingeniero, y luego que no son creativos. Ya, perfecto. Observa que el cuantor es particular. Por lo tanto, estos dos conjuntos tienen que unirse con ahí. ¿Ok? Ejemplo L. Bueno, aquí también volvemos a ver el ningún. Y como tú ya sabes, el ningún es el caso especial de esta cuantificación universal negativa. Nosotros utilizamos la palabra ningún cuando queremos formar una expresión universal que niegue, ¿no? Que excluya todo, que hayan cero elementos de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, digo ningún peruano es chileno, pues estoy diciendo que todos los peruanos no pueden ser de Chile, ¿no? Si yo digo que ningún hombre es mujer,
Estoy diciendo que todos los hombres no pueden ser mujeres. ¿Sientes cómo nace o aparece un negador a partir de traducir el mismo ningún? Y si yo, por ejemplo, digo ningún político es corrupto, pues estaré diciendo que todos los políticos no pueden ser corruptos. Entonces, al formalizar el ningún, es que siempre entendemos que tiene que ser un universal que niegue, pero en este caso, el ningún, lo que va a negar es el predicado propiamente de la oración, ¿no? Porque entonces aquí hay sujeto, que es político, y hay predicado, que es corrupto. El ningún siempre debe generar la negación en esta parte, ¿ya? Cuando son dos predicados. Entonces, esto es lo que estoy resaltando, es el ningún en realidad. ¿Sí? Entonces, este negador, vamos a señalarlo de todas maneras, que tú ves aquí, es el negador que aparece, que es propio de la traducción del ningún, ¿ok? Sí, por aquí Jean-Pierre me pregunta, profe, ¿el universal siempre usa el implicador? Claro, normalmente la forma de desarrollar, cuando tú tienes una expresión o esta forma categórica, todo delfín es mamífero, todo futbolista es atleta, siempre el universal utiliza el implicador en esos casos, salvo que tú tengas de repente por ahí pues un término distinto a esto de la palabra es. Si yo, por ejemplo, dijera todos son payasos, sí, solo sí, son de repente cómicos, pues ese es un implicador, ¿no? O sea, ya el hecho de que tú puedas formar o relacionar estos conjuntos va a depender de la palabra que tengas, ¿no? No va a ser lo mismo, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, ya que su compañero ya me preguntó, que yo tengo una expresión, por ejemplo, que me diga así, ¿no? Que me diga, por ejemplo, todos son trujillanos y fieles. Trujillanos y fieles, bueno, si hay un i, tendrá que utilizar un conjunto, a pesar que el universal está aquí. O sea, este formato, para que tú me entiendas mejor, ¿no? Que estamos nosotros teniendo en cuenta, ¿no? De universal con implicador y particular conjuntor, es cuando los conjuntos se unen con la cópula básica de la palabra es, ¿no? Todo tiburón es de repente todo tiburón es marino, ya, entonces universal, normal, ¿no? Algunos políticos son de repente honestos, correcto. Pero si tú ves por ahí en las formalizaciones denunciados otro término distinto, que tú ya lo reconoces, como que te digan, por ejemplo, no sé, algunos son de repente fieles siempre y cuando sí, solo sí, son de Trujillo. Ya, tienes que formalizar con un conector que está allí, a pesar que diga algún. Esos son casos poco convencionales, pero que podrían estar. ¿Ya? Bien. Ejemplo M entonces. La formalización en resumen de esto, como ya te dije, es cuestión de ir apareciendo en orden los elementos que tienes. Por ejemplo, en el ejemplo M, empieza con es mentira, dice que es un negador. Luego el cualquier, que es un término o un cuantor de tipo universal. Luego historiador, que es el primer conjunto. Y luego investigador. Bueno, nuevamente, aquí lo que veo es un cuantor universal. Y obviamente, como es universal, aquí tendría que ser el implicador, que es el que lo va a relacionar. Nada más, esto es formalización cuantificacional. No puedo colocar más ejemplos porque en realidad todos eran lo mismo. No es muy complicado esta parte sobre formalización. ¿Recuerdan? Un predicado o un conjunto y dos conjuntos. Bien. Profe, una vez que yo ya en teoría sé formalizar, ¿qué cosa toca ahora? ¿No? Si ya formalizo, bueno, si ya formalizas, perfecto. Ahora podemos pasar a aprender cómo es que se obtienen las equivalencias de este tipo de expresión. ¿Ya? Un detalle. Aquí las equivalencias las clasificamos en dos grupos. Uno, las equivalencias llamadas infinitas, ¿no? Observa ahí, infinitas, y las equivalencias finitas. ¿En dónde está la diferencia entre estas dos equivalencias? Bueno, recuerda que de lo que estás tratando ahora, a partir de hoy día, es una lógica que trabaja conjuntos. Y cuando tú trabajas conjuntos, tú sabes que hay conjuntos infinitos, ¿no? Y sabes que hay conjuntos finitos. Un conjunto finito, o la definición de un conjunto infinito primero, es un conjunto que tú no puedes contabilizar la cantidad de elementos que está formando su universo, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de números naturales es infinito, el conjunto de estrellas es infinito, pero hay conjuntos que son finitos, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de vocales, el conjunto de academias preuniversitarias trujillanas, son conjuntos finitos, ¿no? Tú tienes bien claro ese concepto, ¿no? Un conjunto finito es un conjunto que tú puedes contar los elementos que forman parte de su universo. ¿Tiene algo que ver con esta vaina? Por supuesto, si estos son conjuntos, ¿no? Entonces vamos primero entendiendo cómo es que se encuentran las equivalencias de tipo infinito, de una expresión que tiene un predicado o que tenga dos predicados, ¿no? Muy bien, entonces primero la formalización, pues que es una chamba que creo que todo el mundo sabe hacer. Entonces lo que voy a hacer aquí primero es formalizar, como creo que todos ya entendimos cómo se hace, ¿no? Entonces, al formalizar el ejemplo 1, aquí dice algunos son políticos. Y si yo formalizo el ejemplo 2, dice es mentira decir que todos son empleados. Listo, la formalización está conmigo.
Entonces, ¿cuál es el procedimiento oficial que utilizamos para encontrar equivalencias infinitas? Infinitas. Bueno, muchachos, hay una propiedad o un proceso que se le conoce como el proceso de definición. Este es el que nos indica o el que nos permite encontrar equivalencias de tipo infinito. Este proceso consiste en ubicar, obviamente, los tres elementos que toda proporción cuantificable tiene, que son estos tres. Toda proporción cuantificable siempre tiene tres elementos bien definidos en su estructura. Lo que está iniciando la expresión, que es lo que está antes del cuantificador, el propio cuantificador en sí y el conjunto que tiene la expresión. Todas las expresiones cuantificables tienen esos tres elementos. 1, 2 y 3. La idea de encontrar una equivalencia infinita, consiste en que simultáneamente cada uno de estos elementos deba de invertir su condición. No quiero hablar de negación porque en realidad esto no es una negación, ¿no? Porque cuando a veces te dan una expresión como esta y te piden negarla, entonces la gente me confunde esta vaina. Así que lo que tú haces en el proceso de definición es invertir la condición que estos tres elementos tienen. Entonces, si yo quiero encontrar el opuesto de este componente que va firmado, pues tendría que ser negado, ¿no? Es opuesto. El opuesto de una cuantificación que es particular, pues vendría siendo universal. Y el opuesto de esta expresión o de este conjunto que es políticos, pues era simplemente no políticos, o complemente políticos, o en todo caso la negación de políticos, que es lo mismo. Y eso es lo que se conoce como formalización cuantificacional. Eso es algo que nosotros le llamamos en este caso ya su equivalencia, ¿no? Ahora, si tú dices, por ejemplo, profe, entonces su equivalencia simplemente sería lo que tengo acá de azul, después de haber obtenido el proceso de definición, de haber encontrado lo opuesto de esto, lo opuesto de esto y lo opuesto de esto, ¿no? Y esto es traducción. Inclusive yo entendí que para traducir esto tiene que ver con el orden de los símbolos. Acá, por ejemplo, dice, no todos no son políticos, ¿no? Puedo achorrarme más y decir, es mentira que todos no son políticos, ¿lo ves? Entonces, ahora el que es curiosito dirá, profe, ¿y por qué esto es una equivalencia infinita? Bueno, porque la base de la equivalencia, que decía algunos son políticos, y nunca te dijo quién, y su propia equivalencia, que dice es falso que todos no son políticos, tampoco te dice quién. No te dijo si Pedro, Carlos, Manuel, Esteban, Teresa, Sandra, ¿no? No te dice. Por eso son infinitas, porque tanto la base como la equivalencia mantienen este grado de indefinición. Es decir, nunca te dicen de quién hablan. ¿Lo ves? Bien. Profe, entonces, a ver, estoy entendiendo que las equivalencias infinitas se obtienen por este proceso que usted dice se llama definición, ¿sí? Y yo estoy entendiendo que en este proceso cada uno de los tres elementos lo invierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el opuesto de esta vaina que va negado sería su afirmación, ¿no? El opuesto de esta vaina que es universal sería particular. Y el opuesto de este conjunto que es E, pues será menos E. Y listo, eso es todo. Lo demás es, como ya sabes tú siempre, traducir, ¿no? Lo demás es simplemente buscar la traducción de esto. O sea, la expresión es falso que todos son empleados es exactamente equivalente a decir algunos, ¿lo ves? Ahí lo que su compañero por tal comienza, ¿no? Profe, pero no todos, no es algunos, acá está. ¿Lo ves? Acá está lo que te dice la equivalencia, ¿no? No todos son empleados, eso significa que algunos no son empleados. ¿Lo ves? Ahora, ya preguntar por qué son infinitas, sí, pues. Tanto la base como la equivalencia nunca te dicen de quién. No te dicen si Javier, Pedro, Ernesto, Pancho, Manuel, Sandra, Teresa, no te lo dicen, ¿ya? Entonces, equivalencias infinitas, proceso de definición, ¿ya? Ahí están, los tres elementos se invierten. Profe, ¿y qué pasa cuando son dos conjuntos? Pues la situación es casi igual. Bueno, primero formalizaríamos, que es lo que me parece que todos ya estamos como que lo tenemos claro, ¿no? Entonces, si yo formalizo esto, aquí dice todo niño es travieso. Y como es universal, pues entiendo que debe ser un implicador, según lo que entendí hace rato. Perfecto. Ahora, ¿cómo tendría la equivalencia a esto, profesor, según lo que te explicó? Bueno, ya te dije que toda proporción cuantificable tiene tres elementos. 1, 2 y 3. La idea de encontrar la equivalencia de esto consiste en que simultáneamente esos tres elementos yo los invierta. Ahora, cuando yo haga eso para el primer elemento, entonces no hay problema, porque si esa parte va firmada, pues su opuesto será negado, ¿no? Cuando yo haga eso para el segundo elemento, el opuesto de un universal, pues viene siendo un particular. Hasta ahí no tengo problemas. El problema viene cuando yo quiero el opuesto de esto, que ahora son dos conjuntos. Porque en el caso anterior, cuando era un solo conjunto, era fácil, pues no. Porque si tengo el conjunto de políticos, entonces su opuesto es no políticos, ¿no? Y si hubiera tenido, por ejemplo, no políticos, su opuesto hubiera sido políticos. O sea, es muy fácil el opuesto de eso. Pero cuando son dos conjuntos hay un problema, ¿no? Porque son dos conjuntos.
Entonces, para esos casos utilizamos este cuadrito, que es un cuadro de oposición, que es el que te indica o te muestra las principales relaciones de oposición que tú vas a encontrar para cada caso. Podrías utilizarlo si tú quieres, ¿no? Y dándote cuenta que el opuesto de esta vaina que quieres ahorita sería esto. Su opuesto, esto. Y colocar eso. Pero si no quieres llegar a aprender el cuadro, hay cosas que tú ya conoces de la lógica anterior. Por ejemplo, todo mundo sabe que esta parte que está aquí, ¿no? Internamente es esto. Yo creo que el que ha llegado a esta clase sin saber que estos son prácticamente una equivalencia que debe estar aquí, bueno, no sabríamos cómo ha llegado, ¿no? Porque la definición de condición es una ley que a todo el mundo la maneja. Entonces, si tú sabes que esto es así, cuando tú te preguntes cuál es el opuesto de esos elementos y de los tres componentes que lo forman, pues es fácil, porque el opuesto de menos n sería n. El opuesto de esta disyunción sería conjunción y el opuesto de t sería menos t. Y es lo mismo que tienes en el cuadro, ¿no? Es igual. Entonces, bueno, yo nunca me aprendí el cuadro en realidad, ¿no? Pero puedes utilizarlo también así. Entonces ya la equivalencia y la traducción de esto, como ya te dije, sería cuestión de ver el orden de cada elemento, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, es falso que algunos niños no son traviesos. O sea, profesor, la expresión todo niño es travieso equivale a decir, es mentira que algunos niños no son traviesos. Así. Perfecto, nada más. Y para el que es curioso y pregunta, profe, ¿y por qué son infinitas? ¿Ah? Recuerda, tanto la base como la equivalencia nunca te dijo si Pepito, Panchito, Carlitos, ¿no? Elisita, Cecita, ¿no? De Pedrito, no te dicen. Por eso son infinitas, ¿no? Acuérdate. A ver, otro más por si acaso, ¿ya? Otro más por si acaso. ¿Cómo sería, por ejemplo, profe, a ver, otro ejemplo por si acá, ¿no? De esta vaina. Ya te explico. Atención, ¿eh? Primero formalizaríamos. Acá dice, es mentira que algún niño sea inocente. Profe, es particular. Por lo tanto, yo sé que el conjuntor es el símbolo que relaciona todo vaina. Perfecto. Bueno, su equivalencia infinita, yo ya sé que se obtiene por este proceso llamado definición. Un proceso que primero me hace identificar los tres componentes de la expresión cuantificable y luego encuentro su opuesto simultáneamente de cada uno, ¿no? El opuesto a esta expresión que va negada, pues será afirmada. El opuesto de esta cuantificación que es particular vendría siendo universal. Y el opuesto de este conjunto y de los tres elementos que lo forman, pues sería el opuesto de n menos n, el opuesto de un conjuntor, que es un disyuntor, y el opuesto de i sería menos i. Esta es la respuesta, que puedes traducirlo si tú quieres, ¿eh? O si no, con los tremendos conocimientos de equivalencia que yo creo que todos ya tienen, tú sabes que la parte interna de ese paréntesis, si tú le aplicas definición de condicionales, es esto. Y ahí sí ya lo demás sería una cuestión de traducir, como ya sabes, en el orden de que aparece cada elemento, ¿no? Entonces aquí dice, todos los niños no son inocentes, ¿no? Entonces tú puedes decir, profe, o sea que la expresión es falso que algunos niños son inocentes, es equivalente a decir todos los niños no son inocentes, ¿no? El negador afecta a todo. ¿Cuál negador? Este negador afecta a todo. Bueno, no. Esta es una negación que es parte de la estructura que tiene. ¿Ya? Sí, no, no afecta a todo. A ver, les explico una cosa que a mí me parece que a veces alguno confunde, ¿no? Ya. En la equivalencia. A ver, vamos a un punto. Lo que pasa es que aquí, como ustedes ya saben, como siempre pasa, hay algunos que el tema ya lo han visto, ¿no? Y es normal, por supuesto, ¿no? Entonces hay algunos que a veces por alguna razón les explican, ¿no? Dicen, pero acá hay un negador, entonces esto afecta como si fuera de Morgan Cabe. Niegas a esto y niegas a cada uno. Entonces hay gente que se queda con la idea de que este pata está negando esto. Y eso les va a traer problemas cuando ustedes manejen expresiones que son más grandes. Entonces entiendan que este negador, esta cuantificación y esta estructura son situaciones totalmente independientes. Por eso que cuando encontramos la definición, encontramos el opuesto de esto, por eso que yo no hablo de negador. Porque si yo hablo porque algunos de repente, yo escucho así, ¿no? Ah, lo niego, niego, niego. Entonces ya tu cerebro está procesando la idea que esto es una negación. Es más, hay gente que cree que a esto es una negación. Y esto es una equivalencia perfecta por definición. Por eso que yo trato de no usar esa palabra negación, ¿ya? Entonces acostúmbrense, por favor, de que esta estructura y la equivalencia por definición que tú obtienes es un proceso en donde vas a colocar el opuesto de cada componente. El opuesto de esto, el opuesto de esto y el opuesto de cada uno de estos. ¿Sí? Notas como yo no uso la palabra negación porque trae muchos problemas en realidad cuando vas a tener expresiones que sí te pidan negar. Entonces eso
tema un poco delicado, ¿no? Bueno, entonces, como tú viste aquí, lo que hice fue eso, ¿no? El opuesto de esta negación, ¿no? Fue una, ¿no?, situación positiva o afirmativa, el opuesto de una cuantificación que es particular viene siendo universal, y el opuesto de cada uno es este elemento. Ahora, lo demás fue simplemente que a esta parte yo encontré una equivalencia de las que todo el mundo sabe, ¿no? Lo demás ya ni lo miré. Entonces, por ahí me preguntan algo que también es verdad, porque se han dado cuenta, ¿no? Eric me dice, profe, ¿podría ser ningún niño es inocente? Por supuesto. Claro, porque los que estuvieron atentos dirán, profe, porque yo me acuerdo que hace rato usted dijo de que este universal, con estos dos elementos que están aquí, forman un ningún. Así que yo también, por eso le consulto, no sé si en este caso podría decir que aquí dice ningún niño es inocente. Por supuesto. Aquí también dice ningún niño es inocente, porque lo que está de amarillo resaltado es el ningún, ¿no? Es el todo no, ¿recuerdas? ¿No? Pero también lo entendemos así en el orden, como que todos los niños no son inocentes, ¿no? Y repito, decir por qué es infinita, ya lo dije, ¿no? ¿No? Porque nunca te dicen de quién hablan, si de Pepito, Panchito, Carlitos, de Amelita, ¿no? Entonces, es un procedimiento sencillo, este proceso se llama definición. Profe, una pregunta. Yo he visto en parte de la práctica, donde te dicen, dada la producción tal, y te piden su negación. Ah, esa es otra vaina. O sea, ¿no es esto? No, esto es una equivalencia por definición. No es una negación. ¿Tú me has escuchado que he hablado de negación? No. Por eso no lo hablo, porque si no genera problemas, ¿no? Pero, bien, esto entonces es el proceso para encontrar las equivalencias infinitas. Acuérdate, el proceso que se llama definición. Me identificas los tres componentes y encuentro su opuesto, opuesto, opuesto. Punto. Eso es la equivalencia infinita. Y las finitas, bueno, esta es otra cosa, porque en una equivalencia finita sí debo de entender que el resultado de la equivalencia sí debe decirme qué elementos forman parte del conjunto. Porque esa es una de las características de los conjuntos finitos, ¿no? Que yo debo saber qué elementos componen a ese conjunto, ¿no? El conjunto de vocales, claro, A, E, I, O, U, ¿no? Entonces, igual acá va a pasar algo similar. Pero lo primero que hay que hacer es, como siempre, formalizar, ¿no? Entonces acá dice, cualquiera es postulante. Perfecto, ¿no? Y bueno, el otro caso también de una vez. Bastantes son perspicaces. Ya, monstruo. Ahora aquí viene la situación. En una equivalencia finita, su equivalencia de esto ya no es el proceso de definición, ¿eh? Ese es para las infinitas. Para una equivalencia finita, como aquí tú ves, finita, en este proceso lo que yo debo hacer es a este conjunto de postulantes, a esta X específicamente, reemplazarle elementos que pueden pertenecer a este conjunto de postulantes. Entonces yo aquí podría decir, o diría, que si cualquiera es postulante, o sea, todos son postulantes, pues entonces yo puedo decir que Carlos es postulante, Andrés es postulante, Rodrigo es postulante. ¿Lo ves? Y obviamente aquí viene, yo podría colocar más elementos. No, yo coloco 3, pero pueden ser 2, 4, 8. Eso va a depender de la alternativa que te ponga. Pero sí, la parte importante es que entendamos que cuando yo hablo de todos son postulantes, entonces aquí el conectivo que va a conectar, valga la redundancia, a estos elementos de Carlos, Andrés y Rodrigo, debe ser el conjunto. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de todos, estás hablando de todos sin excepción. Y si yo, por ejemplo, les digo que en este salón todos van a ingresar, ojo, todos van a ingresar, ¿qué me refiero? Ingresas tú, y también tú, y 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 todos. ¿Sientes cómo cuando uno habla de todos está incluyendo a todos los elementos? Entonces tienes que utilizar el y para decir que tú, y 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 todos. ¿Lo ves? En cambio, cuando es particular, que el procedimiento sería técnicamente igual, ¿no? Se supone que en una equivalencia finita, exquisita, hay que reemplazarla por elementos que puedan pertenecer a ese conjunto. Entonces, si yo digo que bastantes son perspicaces, o sea, algunos son perspicaces, entonces yo podré decir que perspicaces, ¿no? Cecilia, que perspicaces Elena, que perspicaces de repente Teresa, ¿no? Y obviamente más elementos si yo necesito, ¿no? Yo coloco 3 siempre, pero ya te dije que puede ser más, ¿no? Va a depender de la clave que tengas en la pregunta. Y aquí la parte importante es que cuando es particular y tú hablas de algunos elementos, el conectivo que relaciona, en este caso a Cecilia, a Elena y a Teresa, debe ser el disyuntor. ¿Por qué, profe? Porque el disyuntor es un conectivo que me da la opción, o perdón, cuando yo cuantifico particularmente a un conjunto, lo que hago es hablar de que algunos tengan la condición. Por ejemplo, si yo les digo, en este salón algunos van a ingresar, entonces tal vez ingresas tú, o de repente tú, o quién sabe tú, o ojalá que tú, o esperemos que tú, o yo creo que tú. ¿Sientes cómo el cuantificador particular debería relacionar a los conjuntos con disyuntor? De eso trata esto, ¿no? Ahora, vas a encontrar expresiones que de repente modifican algo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una expresión que dice bastantes no son perspicaces,
Bueno, lo primero que cambiaría sería para empezar la formalización, ¿no? Con el negador ahí. Y obviamente esta negación ya se refleja en cada elemento, ¿no? Porque si ahora dice que algunos no son perspicaces, pues no es perspicaz Cecilia, no es perspicaz Elena y no es perspicaz Teresa, ¿no? Pero de ahí más allá no hay cambio. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con la práctica. Recuerde que en realidad no tenemos demasiado tiempo para poder explicar algunas cosas más que sería bueno hacerlo, pero ya en la práctica podremos darles algunas ideas generales en esto, ¿sí? Entonces, esta es la parte de la práctica. Ahora sí, descarguen su practiquita, por favor. Y empezamos con la parte del desarrollo de preguntas. Ya sí, sí, les voy a pasar también. Eh, 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 ya. A ver, aquí Eric pregunta algo de hace ratito, me parece, ¿no? No sé si también se modifica el disyuntor cuando va negado. Mm, bueno, pero la forma original es esta, ¿no? Ahora, si queremos poner otros ejemplos, de repente, no sé, en donde yo ponga de repente yo pongo una negación, en el ejemplo 2, claro, es que ya esto es parte de algunos, a ver, vamos a explicar lo que su compañero Eric nos dice, ¿no? Para aprovechar esto, ¿no? Bien, a ver, esta parte creo que lo tienen ya, aparte es una grabación, usted lo puede ver después también, sin problemas. Miren muchachos, para lo que nos pregunta Eric, ¿no? Profe, es que recuerden que en la teoría uno explica las cosas básicas, en los ejemplos de práctica ya desarrollas. Una pregunta, profe, ¿qué hubiera pasado si en esta pregunta hubiera sido así? ¿Ve? Bueno, este bastante es para que no suene, porque es para que suene bonito, pues no voy a decir no bastantes, ¿no? Vamos a suponer que este fuera hay, ¿ya? Y aquí dijera no hay, o es falso que hay, ¿no? Que sería la misma vaina, ¿ya? Sí, las diapositivas siempre las paso. ¿Qué clase no he pasado de diapositivas? Siempre las paso, ¿no? Ya, sí, te lo voy a pasar, no te preocupes. ¿Qué pasa si diría no hay perspicaces? ¿O es falso que algunos son perspicaces? Bueno, para empezar sería así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? La formalización. ¿No? No hay perspicaces. O es falso, para empezar. Ahora su compañero y me pregunta, ¿y qué pasa si un negador afecta? Claro, lo que pasa es que aquí lo que yo puedo hacer, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, usted podría asumir que la negación de todo es esto, ¿ya? Y que obviamente la parte que está aquí es la que nosotros vamos a finitamente definir. Finitamente definir. Entonces, solamente lo que va dentro allí dice algunos son perspicaces. Y yo diré entonces que perspicaz es Carlos, que perspicaz es Abelardo, que perspicaz es Manuel. ¿Ya? Y si es algunos, debe ser uno. Y ya obviamente esto cuando afecte esta parte que está aquí, como cualquier parte de conectores, ya sabes que va a cambiar, ¿no? ¿Y qué te quedaría? Que no es perspicaz Carlos y no es perspicaz Abelardo y no es perspicaz Manuel, ¿no? Creo que eso lo manejamos todos, ¿no? ¿Cierto? Bien. Ahora, pero uno puede decir, profe, y también puedo ser, yo entiendo otra cosa, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como dije, es parte del desarrollo de práctica, ¿no? Otro pata dirá, profe, ¿y qué le parece si esta expresión que está acá, yo primero le aplico una equivalencia por definición? Porque yo soy trome en esto, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3, aquí me quedaría que todos no son perspicaces. Y de aquí yo puedo definir finitamente, como que si todos no son perspicaces, no es perspicaz Carlos, no es perspicaz Elena, no es perspicaz Manuel. Y si es todos, pues aquí tiene que ser I. Viste que quedó lo mismo, pero es un proceso parecido, ¿no es? Entonces, eso ya en la práctica se puede ver algunas cosas, ya no se preocupe. Bien. Y si tuviera delante del PX es lo mismo. Claro, ya las son variaciones, ¿no? Ya que puedes hacer según los dos casos que te he dado. ¿Ya? Sí, normal. Se podría. Profe, ¿ya acaba la creencia finita? Sí, sí, finita, sí. Aquí sí. Sí. Nada más, eso sería todo. ¿Ya? La parte general. A ver, lo que pasa, chicos, que bueno, yo no sé si lo que pasa es que, a ver, entendamos algo, ¿no? Este es un paralelo, entiendo, ¿no? Entonces, en los paralelos, sí, pues, tenemos 1 hora y 40 de minutos de clase. No hay demasiado tiempo para poder hacer una teoría que yo podría hacer y luego la parte práctica. Por eso, trato de explicar lo básico y ahí en la práctica explico cositas que pueden darse. ¿Sí? Ya, eso ahorita vamos a la parte práctica ya, porque si no me tiro toda la clase en teoría y no hacemos nada. Bueno, les voy a pasar las diapos en este momento, primero a la señorita Sofía, para que le envíe a su chat que tienen y también acá, lo voy a mandar por acá. Mientras tanto, descárguenme la práctica, por favor, todos, ¿ya? Y empezamos ahorita a desarrollar algunas preguntas de la práctica. Ya, bacán, chévere. Vayan descargando ya por mientras los demás. Mm.
Descárgueme su practiquita, por favor, y empezamos. ¿Que no le pasé la nota para la semana 3? Qué raro. Siempre lo paso. Ah, sí, bueno, lo puedo pasar. Lo paso por acá, así que no hay problema. A ver. Ya, les mando del chat. Les mando del chat. Lo que pasa es que yo siempre lo mando a la moderadora del grupo, que puede ser la señorita Sofía, la señorita Charito, ¿no? La señorita Yasmín, y ellos ya lo reenvían, ¿no? Pero supongo que tal vez no lo reenviaron, lo puedo enviar ahorita, no hay problema. A ver, aquí les pasé por el chat, les pasé las diapos de ahorita, ¿ya? Los que también lo quieren descargar ahí. Y si quieren, les paso la de la semana 3 también. O sea, al que no lo tiene, ¿no? A ver. Ya, para empezar de una vez. Ya por ahí lo envían al grupo de WhatsApp ustedes, ¿no? Porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¡Listo! Muy bien. Vamos a descargar la práctica al toque. Más. Este es. Ya. A ver si es el que yo creo. Ah, sí. Este es. Está bien. Claro, que es parte de la clase, pues. Obvio, eso lo he llenado acá, ¿no? En vivo. Ahí lo ven en el video y lo llenan ustedes. Oh. A ver, muchachos. Ya está. A ver. Listo. A ver, muchachos. Déjenme compartir para empezar, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces. Ya, atención, por favor. A ver. Voy a tratar de escoger algunas preguntas por la forma, ¿no? Para que varíe un poco y empezar con la parte del desarrollo, ¿ya? Atención. No voy a hacer un orden como siempre de pares, impares, ¿no? Porque, bueno, en esta parte de la lógica, dedicados hay un poco más de teoría y a veces ya no alcanza mucho tiempo para hacer todas así en orden, ¿no? Entonces voy a escoger algunas preguntas que me parezcan, pues, como que, ¿no? Por la forma, para que usted pueda aprender de menos a más. Ya lo demás es práctica, por supuesto, ¿no? Y voy a empezar con la pregunta número 2. ¿Ya? Así que atención, por favor, para más o menos entender primero la forma normal de desarrollo de esto, ¿ya? A ver, atención, por favor, los que son nuevecitos. Sí, pues me parece que hay varios que son nuevos, ¿no? Bien. A ver, atención, por favor. Vamos a la pregunta 2. ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta, profe, en el examen que es una pregunta de lógica cuantificacional? ¿No? Bueno, es importante saberlo, ojo, sí, es importante saber que la pregunta es de cuantificacional, porque para formalizar hay que saber qué cosa, de qué trata la pregunta, ¿no? Entonces, hay indicadores muy claros aquí, es una expresión que habla de todos,
puede decir algunos, es un cuantor, y además la típica pregunta en la parte de cuantificacional que es equivale. Esto me indica que es lógica cuantificacional y por lo tanto es importante que yo utilice la formalización cuantificacional para poder representar la expresión. Entonces, cuando yo empiezo formalizando, acá sería todos, que es el cuantor universal, que es así, ¿no? Y luego dice motociclistas. Esto se llama la base de la equivalencia, ¿correcto? Ahora, acá hay un dato que quiero que observe. Cuando tú miras las alternativas, una mirada rápida a las alternativas, me da cuenta que hay alternativas que son infinitas. Recuerda que las alternativas infinitas son las que siempre hablan generalmente pues, de que no hay no motociclistas, nadie es motociclista, es falso, tal. Pero también hay equivalencias finitas, ¿no? Y las finitas son las que normalmente te dicen quién. José, motociclista, Manuel, motociclista. Ah, ya. Entonces, ¿por qué están combinadas, profe? Porque nosotros hemos entendido de que las proposiciones cuantificables siempre tienen dos universos de equivalencias, ¿no? Hay universos de equivalencias que pueden ser infinitas y hay universos de equivalencias que son finitas. ¿Cierto? Entonces, como toda proposición cuantificable tiene estos dos universos de equivalencia, lógicamente yo deberé colocar las dos opciones, ¿no? Una equivalencia infinita es aquella que, como tú recordarás, a estos tres elementos los invierte, ¿correcto? No uso la palabra negación, no sé si te has dado cuenta. ¿Ya? Entonces, obviamente el opuesto de esta parte, que es afirmativa, pues vendría siendo aquí una negación. El opuesto a esta expresión, que es cuantor universal, pues vendría quedándome siendo particular. Y el opuesto de este conjunto, que es motociclista, pues sería no motociclistas, o complemento de motociclistas. Muchos creo que se preocupan y dicen, profe, pero no sé, yo, desde el siglo pasado estaba en una academia donde mi profe lo ponía acá adentro, esta vaina, ¿cambia? No cambia. Técnicamente no cambia la equivalencia, es lo mismo en realidad. Pero si yo me quiero poner estrictamente riguroso, la diferencia de cuando el cuantor va acá, la negación va acá dentro del paréntesis o va afuera, es que si tú lo colocas aquí, esto textualmente diría, es mentira que algunos son no motociclistas. ¿Ya? Pero si tú lo pones acá, en la parte exterior, como yo lo puse hace rato, o sea, así, pues acá textualmente diría, es mentira que algunos no son motociclistas. Pero en la práctica de equivalencias, que es de lo que trata este tema, no varía. Por eso que al final es la misma vaina. ¿Ya? Bien, en cambio las equivalencias finitas, recuerda que eran aquellas alternativas en donde esta X que estaba aquí debía reemplazarse por elementos que pertenezcan al conjunto de motociclistas. Y aquí yo diría entonces que, por ejemplo, Carlos es motociclista, Pedro es motociclista, no sé, pues Abelardo es motociclista. Y más elementos que yo podría colocar si quisiera, ¿no? Pero lo importante es que si este es universal, recuerdas tú que expliqué que esto debe ser una I. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora, profesor? Bueno, simplemente vamos a formalizar las alternativas y vamos a ver cuál es la que tiene una forma parecida a esto que está aquí. Nada más. O sea, ahorita la chamba es formalizar las alternativas y ver cuál de ellas es equivalencia en función de esto. Nada más. No sé si alguien tiene la respuesta. No he leído ninguna clave todavía. Así que voy a proceder a hacerla yo. Veamos. Alternativa número 1. ¿Qué dice? Formalizo simplemente no hay no motociclistas. La 1 sería entonces. Por ahí lanzan una clave, creo, ¿no? Por aquí su compañero Ever dice que es la clave dado. ¿Ya? La 1 sería, profe, claro, es exactamente lo que está acá. 1, ¿no? Por aquí hay otra clave, creo. Ya. A ver, por aquí Luis me pregunta, lo mandó a la práctica con claves. Bueno, no sé en realidad. No sé, bueno, no sé en realidad, ¿no? Claro, yo mando a la práctica con claves. La indicación mía fue que las reenvíen ustedes sin claves y que las claves se las pasen después, porque obviamente si las claves las ponen, le quita emoción. Pero ya eso no es decisión mía, ¿no? Eso es parte ya de lo que la academia maneja. Pero si es que las claves están allí, perfecto, no las mires, pues, para que tú trates de medir cuánto conoces, ¿no? Eso es lo importante. Porque si tú miras y lanzas la clave, pues no sé a quién le engañas, ¿no? Pues yo no te voy a poner nota, te pone nota a la universidad, ¿no? Es diferente, pues que es una clase de colegio donde sí hay calificación. Yo aquí no. Así que si tienes las claves, no las mires e intenta resolverlas tú para que mande la clave, ¿no? ¿Ya? Bacán. Es una sugerencia, por supuesto. 2. A ver, ¿qué más dice entonces? ¿Ya? Bien. Nadie no es motociclista. A ver, una parte importante que tienen que recordar, por favor, es que la palabra nadie, ¿ya? Recuerden, la palabra nadie es
un sinónimo de ningún. Y yo les dije que cuando usted vea el ningún, usted sabe que el ningún es un universal que niega. Entonces, todo lo que yo acabo de colocar aquí es parte del ningún. Solo esto es del ningún. ¿Ya? Lo demás que voy a agregar es lo que ya dice la expresión. No es motociclista. O sea que habría otra negación más producto del no. Finalmente habrían dos negaciones. Que si esas dos negaciones yo las elimino, obviamente, lo que me va a quedar va a ser que todos son motociclistas, que es exactamente lo que dice aquí. ¿Lo ves? Por eso que la 2 también es la respuesta. ¿Listo? Vamos con la 3. ¿Qué dice la 3? Es falso que algunos, ¿no?, son motociclistas. La alternativa 3 no podría ser respuesta porque la opción que yo tengo aquí debe tener aquí un negador y que este no lo tiene. ¿Te das cuenta que es un proceso muy simple en realidad para evaluar las claves? 3. Vamos con la 4. La 4 dice, José y Manuel son motociclistas. Entiendo que motociclista es José y motociclista es Manuel, ¿no? Y obviamente yo puedo decir que esto es una respuesta entonces también, profesor. Sí, ¿por qué? Porque la forma de cómo se unen los conjuntos es con una conjunción. Y esto es lo que yo veo aquí, ¿no? Yo dije que pueden ser 3, pueden ser 2, 4, 8, eso depende de las claves. Así que la 4, tranquilamente, tiene respuesta. Y en este caso, la respuesta final debería ser la 1, 2 y 4, ¿correcto? Que es la clave beso, ¿ok? Si ustedes tienen las claves, genial, ¿no? Pero si lanzan su clave, traten de no verla para que vayan midiendo su capacidad de acierto, ¿ya? Pregunta entonces número 2. Clave beso, ¿ya? Voy a escoger aleatoriamente, por ahí me han pedido que haga la 4, vamos a hacer la 4 también. Pero voy a tratar de escoger así variaditas, ¿no? Para que más o menos se nos quede una idea de cómo es el desarrollo. Pregunta número 2. Ahí capturan, analizan. Y vamos con otra preguntita, ¿ya? Al toque, para poder avanzar todo lo que se pueda en realidad. Ya, a ver. A ver. 2. Déjame escoger alguna primero acá al toque. Ya, miren, ya. Vamos haciendo primero otra, espérate. Déjame para tener una idea básica en esto, ¿no? Ya, a ver, la 1, que ni siquiera la vamos a desarrollar. No, perdón, por aquí había una, ¿verdad? Me acordé que primero para esta es básica. Creo que era la 7. Ya, esta. Esta es, la 7 primero. Ya, atención. Pregunta número 7. Veamos la pregunta número 7. A ver, muchachos, atención por favor a la pregunta número 7. Ya, veamos. Creo que es hora. Sí. Miren, muchachos. Profe, ¿qué diferencia? Bueno, de que es una pregunta de lógica cuantificacional, profe, yo entiendo que lo es, ¿no? No solamente porque la clase se llame así, no solamente porque ya usted ha dicho que estamos hablando del tema, no. Yo la puedo reconocer en un examen esto, ¿no? Porque hablan de ni al menos un, que es un ningún y ese es un cuantor, y además veo que dice equivale, que es las dos características principales para saber de que el tema y la pregunta trata de lógica cuantificacional. ¿Y por qué eso es importante para el que recién se conectó? Bueno, no creo que se haya conectado recién. Es importante porque diferenciar cada lógica, porque cada lógica tiene su propia manera de formalizar. Eso es importante siempre en esto. Bueno, ya identifiqué entonces aquí la forma. Pero ¿qué diferencia hay, profesor, de la pregunta número 2, que usted lo ha hecho ahorita, y la pregunta número 7? Hay una diferencia. Si tú te das cuenta, en la pregunta número 2 me estaban pidiendo simplemente equivale. Es por eso que las equivalencias que yo pude buscar fueron tanto infinitas como finitas, sin ningún problema. Y de hecho que cuando marcamos la clave, viste inclusive que estaban las dos, ¿no? Era la 1, que era una equivalencia infinita, era la 2, que era otra equivalencia infinita, y también era la 4, que era una equivalencia finita. Esto se pudo marcar así
porque la pregunta decía abiertamente equivale, y me dejaba los dos universos como opciones para que yo los busque, normal. Pero la alternativa, o pregunta número 7, no tiene igual característica. Aquí te dicen equivale infinitamente. Eso significa que no les sirven las finitas. Eso significa que lo que no quieren es una equivalencia que te diga Pedro, Pancho, Manuel, Carlos, Raúl, Abelardo. No. Entonces, solamente con ese dato, para empezar, yo podría decir que la alternativa 1 no puede ser 3, ¿no? Que la alternativa 4 no puede ser. ¿Y por qué? Porque estas serían opciones finitas. Por lo tanto, estas alternativas están descartadas. Yo no digo que la clave sea 2, 3 y 5. Podría ser 2, 3 y 5, podría ser 2 y 3, podría ser 2 y 5, 3 y 5, pero las claves están entre estas tres. Si tú quieres, puedes eliminar 1 y 4. Bueno, esta pregunta está muy hermosamente construida, no puedes eliminar ninguna de esas dos, pero ya me entendiste cuál es la lógica de que te pidan aquí infinitamente. Solamente hay que buscar las infinitas. Entonces, primero empezamos formalizando y sabiendo que la palabra ni al menos uno significa ningún. Es un sinónimo de ningún, ¿no? Ni al menos un, ningún, ni siquiera un, ni por lo menos un, ¿no? Son sinónimos de la palabra ningún. Y el ningún es un universal negativo. Y siempre que formalicemos el ningún, yo te dije, acostúmbrate a que aquí hay un negador. Ningún. ¿Ya? Si hubieran más negaciones textualmente leídas, las pones. Yo no veo nada más. Entonces ahí dice, ninguno es prontuariado. Esto es tan igual como decir que todos no pueden ser prontuariados. Esto sería la base de la equivalencia. Pero además yo ya sé que lo que me están pidiendo a mí es una equivalencia infinita. Es decir, no me piden las finitas, hasta quieren infinitas solamente. Ah, ya. Y las infinitas se obtenían por un proceso llamado definición. 1, 2 y 3. ¿Te acuerdas? Entonces lo que vamos a hacer es 1, esto del opuesto sería un particular, y finalmente el opuesto de este conjunto que va negado sería simplemente P. Listo, esto hay que buscar. O cualquier equivalencia que esto tenga. Entonces ya cuando vamos a las respuestas y analizamos esto, quiero que miren lo que dice la alternativa número 2. ¿Qué dice la 2, profesor? Bueno, la 2 dice no hay prontuariados. ¿Es respuesta? Bueno, sí. Por eso que yo particularmente siempre recomiendo que cuando tú formalizas la base, ¿no? A esta base le apliques la equivalencia que te pide, para que tengas la opción ya y solamente veas las alternativas y las marques nada más. ¿Ya? Entonces la 2 está fijo porque es igual que esta, ¿no? 2. Ya, la 3. A ver la 3. Miren la 3, por favor. Tú sabes que el sí, con el es evidente, esto obviamente es un condicional. Dudo que alguien no lo sepa, ¿no? Ya, y un condicional siempre tiene un antecedente y tiene un consecuente. ¿Cuál es el antecedente? Algunos son prontuariados. ¿Y cuál es el consecuente, profesor? Ninguno es prontuariado. Ninguno es prontuariado. Todos no son prontuariados. Recuerda que el ningún ya tiene aquí un negador, ¿no? Es prontuariado. Listo. Ahora, la primera impresión para el que no conoce mucho, es, pero será que está muy grande esta vaina, ¿no? Ya. Lo que pasa es que todavía puedes manejar equivalencias que tú conoces de la lógica de conectores. Si este pata que está acá condicional tú lo defines, se hace ocio, ¿no? Es imposible que alguien que haya llegado a este tema de la clase no sepa que el condicional cuando define coloca un palito antes en la colita de la flecha, ¿cierto? Bien, se supone que todo lo demás bajaría exactamente igual. Es más, lo voy a bajar hasta con el color que está ahí. Es la parte paja por usar colores. ¿Listo? Perfecto. Profe, una pregunta. A ver, yo estoy viendo esta vaina que está aquí y yo le pregunto a usted, ¿no? No sé, si aquí decido aplicar una empresa por definición y cambio este, cambio este y cambio este, que eso es lo que hacía la definición, pues yo creo que aquí me quedaría así, ¿no, profe? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Bueno, aquí veo que hay un disyuntor, que es el pata que está acá, y la parte de arriba, pues entiendo que sigue siendo todo, no son proletariados. Pero me he puesto a mirar más bonito, profe, y yo sé que estas dos vainas son iguales. Y hay una ley que yo aprendí en la lógica proposicional que me decía que cuando dos variables eran iguales, ahí había algo que se llama idempotencia, que era una ley que me decía, quédate con una. Y pues tengo entonces todos los proletariados. Y cuando yo he visto la base, profesor, me he dado cuenta que también es equivalencia porque es exactamente igual que la base. ¿Lo ves? Por lo tanto, la número 3 también es respuesta.
¿ya? Y finalmente nos vamos a la alternativa número 5, ¿no? Estamos formalizando las que ya sabemos que pueden ser. La 5 dice todos, que es universal. Todos. Es evidente que no son prontuariados. Entonces, cuando yo veo la respuesta, profesor, aquí me he dado cuenta que la alternativa número 5 también es exactamente igual que la base. ¿Lo ven? Por lo tanto, yo puedo concluir que la respuesta es 2, 3 y 5. La clave debe ser la clave entonces de eso. ¿Ya, muchachos? Bien, aquí hemos entendido la diferencia que hay entre que te pidan equivale abiertamente, como la pregunta anterior, que era la 2, y en esta que te piden finitamente. O sea, te puntualizan algo que tú vas a buscar. Ojo lo que yo he hecho aquí en la 3. Lo quería hacer en orden, con colores, está resaltado, dudo que alguien se pueda, ¿no? Perdido ahí, ¿no? Ah, claro, Marcos nos pregunta, profe, cuando dicen equivale solamente se refiere a los dos, claro, si te dicen equivale abiertamente te están dando la opción de que tú busques cualquiera de los dos, ¿no? Finitas o infinitas. Ahora, la diferencia es en las que te dicen yo quiero, pero infinitas. Por eso eliminamos las finitas, ¿no? Te pueden haber dicho también yo quiero las finitas, entonces eliminas las infinitas, y es un poco, ¿no? de análisis también, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a otra pregunta más. A ver, no sé si por acá hay una más. Creo que me pidieron la 4. Bueno, vamos a hacerlo, pues, porque no. Me piden para que la desarrollemos también. Veamos. ¿Qué pasa o de qué trata la 4? Veamos. Pregunta número 4. La pregunta número 4 se podría desarrollar con algo de lo que yo expliqué en la pregunta anterior. O sea, con lo que te he dicho en la pregunta anterior, en esta, y lo que yo hice en la alternativa número 3, ¿viste lo que hice acá? ¿No? Tiene algo de relación para la 4, ¿no? O sea, te va a ayudar, si es que de repente por ahí estás recién como que nuevo, ¿no? Y estás viendo qué pesará en esta vaina, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya. Bueno, ahí, Sufi. Ya. Pregunta número 4, me dan una expresión que dice que Ray y Tai ninguno es conflictivo. O sea, aquí te están diciendo que Ray no es conflictivo y Tai no es conflictivo, ¿no? O sea que el conjunto es conflictivo. Por eso que veo alternativas que hablan de conflictivos, ¿no? Y que no existen conflictivos, ¿no? Entonces ya yo entiendo que acá hay una relación que va a tener que analizar, ¿no? Conflictivos y ni a conflictivos, o sea, pero hay alternativas finitas, pero también hay infinitas, ¿lo ves? ¿Por qué? Profe, yo, a ver, acá estamos, ¿no? Recién me he conectado, profesor. No, perdón, es que yo, como ya voy, no sé, dos ciclos pensé que la teoría no servía. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, ¿por qué usted dice finita? Nada. Finitas son las que tienen nombre, ¿no? Infinitas son las que hablan de un cuantor indefinido. Entonces, están las dos. Aquí dice abiertamente equivale, así que puedo normal analizar esas dos cosas, ya. Pero ¿qué voy a hacer entonces para empezar, profesor? Ya, voy a empezar formalizando la base. Esta me pidieron que lo haga uno de sus compañeros. Ya, entonces empezamos formalizando. Pero para formalizar, yo necesito finalmente lo que voy a formalizar así, convertirlo en un cuantor. Aquí tiene que haber un cuantor que hable de conflictivos, ¿ya? Entonces voy a formalizar, ¿no? Adecuadamente esto. Aquí dice que Ray no es conflictivo y Tai no es conflictivo. Entonces yo voy a decir que no es conflictivo Ray y no es conflictivo Tai. ¿Por qué coloca conflictivo con mayúscula, profesor? Porque en este tema el conjunto es el que se coloca con la letra mayúscula, ¿lo ves? Motociclista. Y los subíndices son los nombres que se asumen que son parte de ese conjunto, ¿no? Como en este caso, ¿ve? Ray, R, Tai, T. ¿Ya? Acá. Pero como tú necesitas un cuantor, entonces vamos a cuantificar esta vaina, profesor. ¿Cómo lo cuantifico? Yo soy trome, profesor. Yo hace rato escuché que usted dijo que cuando el conectivo que relacionaba a los elementos de Finito, de Pedro, Pancho, Manuel, Abelardo, era un conjunto, es porque obviamente eso debería haber sido generado por un cuantor que es universal. ¿Se acuerdan? Bien, el que estuvo en la teoría se acuerda, obviamente, ¿no? Bien. Y además, entiendo que si cada elemento de aquí está negado, es porque tiene que haber una negación y el conjunto es conflictivo. ¿Listo? No creo que sea un proceso muy yuca hacer esto, ¿no? Perfecto. He convertido esta expresión finita hacia su cuantificación infinita, ¿lo ves?
Ahí está, ¿no? Entonces yo puedo también decir que todos no son conflictivos, claro, es conflictivo RAI y no es conflictivo TAI y no es conflictivo tal y no tal, si quiero seguir, ¿no? Con esas dos suficiente. Ya está. Profe, ¿qué le parece, si ya que estamos en este camino de buscar las alternativas, ¿no? ¿Qué le parece si a esta opción que está aquí, de una vez le aplicamos una equivalencia finita, ¿no? Como para rachamba, sí, de una vez. Yo siempre recomiendo que a la base de la equivalencia siempre hay que aplicar una equivalencia infinita, ¿no? Para que tu panorama visual sea más práctico, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Chévere. Ahora sí, ya tengo las 3 opciones que puedo buscar y listo, vamos a la clave, nada más. Y ahora sí, nos vamos a las claves. Ya, vamos primero con la 1, profesor. Vamos con la 1. Miren, muchachos, la palabra puesto que es un sí perfecto. Eso lo aprendiste en lógica de conectores. La palabra puesto que, dado que, en el caso que, con tal que, en vista que, debido a que, son condicionantes. Es un sí, ¿ya? Este sí con este, obviamente, ¿ya? Hacen el implicador, ¿ya? Hacen el implicador. Vamos a colocarlo acá, espérate, ¿ya? Hacen el implicador. Ya está. Que tiene un antecedente. Hay conflictivos. Y también tiene un consecuente, que es falso que existen conflictivos. Es falso que existen conflictivos. ¿Está bien? Profe, pero está muy grande esta vaina. Achícalo, como con equivalencias. Entonces, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, porque se supone, profe, que yo aprendí que cuando este pata se definía se hacía un o, ¿no, profe? Y para acá parecía una negacioncita. Sí, ahora voy a bajar las partes que está arriba con el mismo color que tiene. Bueno, espérate, es verde este acá, ¿no? Ya. Listo. Profe, no sé, pero ¿no? Con mis tremendos conocimientos de la lógica anterior, esta pata y este pata son igualitos, ¿no? Entonces yo entiendo que hay una ley que se llama la idempotencia que me dice, no, uno no más sirve. Y yo veo que esto es igual que esto, ¿no, profe? Sí, ya lo está. Ya, ¿qué dice la 2? ¿Qué dice la 2? La 2 dice, no existen conflictivos. No existen conflictivos. Ya. ¿Será respuesta, profesor? No, si es igual que esta, ¿ve? No, si es igualita, ¿no? Está 2. Hasta ahora 1 y 2. Ya. ¿Qué dice la 3? ¿Qué dice la 3? Dice, no es cierto que, eso desde la lógica anterior, yo entiendo que es una negación externa, ¿no? Si Ray no es conflictivo, o sea, porque aquí hay un CIA y un entonces, ya sabes que va a haber un implicador acá, ¿no? Creo que eso no hay mucho que decirlo, pero por si acá, ¿no? Entonces dice, si Ray no es conflictivo, o sea, si no es conflictivo Ray, entonces Tai es conflictivo. Si es conflictivo, Tai. ¿Ya? Muy bien, no les voy a enseñar ya la parte de manejo de equivalencias porque estamos en un proceso de tratar de avanzar lo que se pueda, pero esto que está aquí, todo mundo que ha llegado satisfactoriamente hasta la clase de hoy sabe que equivale a esto, ¿no? Profe, yo me matriculé ayer, qué raro, porque al menos estos temas los has visto. Pero si quieres saber cómo llegas a esto, fácil, aplícale aquí definición de condicional a la parte interna y luego de Morgan y te queda esto. Es respuesta a la alternativa 3, profesor, pero claro, si es esto. ¿No es esto? ¿Está claro? ¿Ya? 3. Ya. Bueno, la clave es todas. ¿No? Yo creo que ya se está de más, pero vamos a terminarla porque esta es una práctica. Y tienes que practicar. ¿Ya? ¿Qué dice la 4? Nadie. Recuerda que la palabra nadie es sinónimo de ningún. Entonces yo tengo un ningún. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esa negación es del nadie, del ningún, que creo que ya debe ir quedando claro eso de, ¿no? Y luego dice conflictivo. Perfecto. La 4 es respuesta, profesor, pero claro, sí es esta vez. La 4 es esta vez, esta misma que está en la 4. Entonces es clave, ¿no? Y finalmente la 5, que dice es erróneo que vendría siendo una negación externa, RAI o TAI sean conflictivos. Conflictivo es RAI o conflictivo es TAI. Lo mismo. No hay que enseñarle a nadie, creo yo, que esto que está aquí, si le aplicas de Morgan te va a quedar esto, pero bueno, por si acaso lo voy a copiar para que tengas la idea de cómo se lleva esto. Conclusión, entonces, la respuesta en esta pregunta deberían ser todas. Ahí están, ¿no? Todas las respuestas. ¿Ok?
¿Listo? A ver. Vamos a hacer otra pregunta. Ahí capturen, por favor, para verificar. A ver, vamos. Ya, lamentablemente no puedo hacer todas, muchachos, que ustedes me piden, porque si hiciera eso me concentraría en 3 preguntas y todas las demás. Esta es una pregunta muy parecida a la anterior, ¿no? Lo que sí te puedo dar pista es que la palabra dual, los que se acuerdan del tema de formalización, dual viene de dualizador, y dualizador es obviamente un negador. Entonces lo que te piden aquí es que formalices esto y le pongas un negador, y luego la trabajes tan igual como yo he hecho aquí. Porque esta pregunta es la misma, me parecía, ¿no? Te dan 2 conjuntos con nombre y te dan alternativas infinitas, infinitas. Es igualito, ¿eh? ¿No es? Entonces ya tendrías que aplicar eso también en esto, ¿no? ¿Ya? Bien, nos quedan 15 minutos nada más de clase y quiero hacer al menos algunas que sí sean un poco, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, la número 8. Esta sí es obligatoria. ¿Ya? Vamos con la 8. Y luego voy a hacer de 2 conjuntos, porque si se han dado cuenta, la mayoría de alternativas en esta práctica o de esta primera parte son expresiones que tienen un solo conjunto, ¿no? Mira, a ver, un conjunto, motociclistas, un conjunto, prontuariados, ¿no? Y un conjunto que en este caso es conflictivo, ¿no? Bien, pero también habían 2 conjuntos, ¿no? A eso quiero llegar ahorita. Pero primero voy a tener que hacer esta pregunta número 8, ¿no? Que es una pregunta que también ha sido parte de un examen. Y vamos a ver cómo la tendríamos que abordar. Así que atención, por favor. Ya. Vamos. A ver. Típica pregunta de lógica cuantificativa. ¿Cómo me doy cuenta? Los indicadores los tiene, ¿no? Habla de cualquiera, habla de muchas, ¿no? Y obviamente lo clásico en la lógica cuantificacional equivale. Este es cuantificacional. Hay que formalizar cuantificacionalmente porque lo que necesito es una equivalencia. Entonces, cuando yo empiezo a formalizar esta nota, aquí veo lo siguiente. Miren, chicos, tú sabes que el sí con el así pues es un entonces, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo entiendo que esta expresión debe ser por aquí implicativa. Pero en esta expresión implicativa hay un antecedente que es cualquier es roca, que voy a formalizarla por aquí. Y también hay un consecuente que es muchas son rocas ígneas, que lo voy a colocar por aquí. Le voy a colocar I a roca ígnea, para diferenciarlo de R que le puse roca, ¿ok? Profe, aquí yo veo un punto seguido. Ah, ya, monstruo. Eso significa que toda la oración que está aquí debe finalizar. Lo normal que aprendiste en formalización, ¿ok? Luego, profesor, estoy viendo una palabra que dice por lo tanto, que yo entiendo que es una implicación. Perfecto, es así, ¿no? Y la parte final de la expresión termina cuando dice cualquiera no es roca ígnea. Ah, monstruo. Entonces aquí formalizo y dice cualquiera no es roca ígnea. Usted le puso a roca ígnea y profesor. Perfecto. Profe, pero esta expresión está un poco grande, ¿no? Y yo veo alternativas que son chiquititas, tienen un solo conjuntito. Ya, hay que reducir, simplificar. Tenemos leyes de equivalencia que aprendimos en el bloque anterior para ese fin. Así que vamos a empezar despacito con esto, por favor, atentos para que es nuevo, no se va a traumar. Este patita que está casi tú lo defines, profe, ya se o. Sí, pero aquí coloca un negador, por favor, acuérdese. Sí, eso también lo aprendimos. Monstruo, ¿no? Profe, se supone que la parte que va aquí debería ir acá igualito, ¿sí? Normal. Pero, ¿qué le parece si de una vez aprovechamos que este pata, que es un condicional, lo puede definir usted y hacerlo un O? Pero recuerde que ese O, profe, tiene que ir acá con un palito. Perfecto, ¿no? Y obviamente bajaría la parte de rojito, que dice todos son rocas, y la parte de verdecito, que dice algunas son indias. Baja. Pero no se olvide, profe, que la parte de azul que está acá también tiene que ir aquí. Sí, normal, espérate, ahorita lo pongo. Ya está. Ahora, profe, ¿qué toca hacer ahora? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa por esta parte. Observe. Miren, muchachos, esta negación que está aquí
debe ingresar a negar a cada uno de estos elementos que está aquí. Clásicamente, como el de Morgan lo hace, porque estas negaciones que son externas de todo un signo de conexión tienen ese fin. Pero, profe, cuando este pata va a negar a este loco que está acá, ¿qué va a ocurrir? Va a morir con este. Muere automáticamente con ese. Quedándome aquí, entonces simplemente, todas son rocas. ¿Sí o no? Cuando esta negación que está aquí niega este pata, que es disyuntor, lo va a convertir, obviamente, como todos saben, en un conjuntor. Y cuando esta negación que está aquí afecte a este que está aquí, le va a dejar el negador en este punto y lo de verde prácticamente queda igual. ¿Sí o no? ¿Lo ves? Por eso una pregunta, me dormí un rato, se fue mi señal en la clásica, ¿no? Entonces, ¿por qué acá ya no hay Ninichi? Ah, porque cuando este pata niega a este loco, automáticamente muere con este. Por eso que te queda aquí limpiecito el de rojito. ¿Lo ves? En cambio, en la última parte, cuando este afectó a esta parte de verde, pues le dejó el negador ahí presentado. ¿Está bien? Muy bien. Ya. Listo. Seguimos en la chamba entonces, y aquí yo quiero que notemos algo por acá. Hay un corchete, ¿no? Ya. Vamos a colocarlo de negro para que se mantenga la relación que tú tienes ahí. ¿Bien? Aquí obviamente va el disyuntor, profe. Y una cosita. Profe, este pata que está acá, si usted le aplica definición, una ley que ya me parece que es conocida, y dice 1, 2 y 3 aquí, en la definición de eso, ¿no le quedaría así? Ah, sí, tiene razón. Y además hay otra cosa que yo quiero que ustedes vean. ¿Se ha dado cuenta que este pata es una conjunción y este pata es una disyunción, profe? ¿Se ha dado cuenta que este bloco que va aquí, con este pata que está aquí, son técnicamente iguales? Lo cual me hace recordar a una ley que se llamaba la absorción, que me dice que me va a quedar toda esa parte que se repitió, que es esto. Y esta debería ser entonces la respuesta del enunciado. Pero como tú no eres tan optimista y vas a pensar de que la respuesta va a estar igualita, oye, tú sabes equivalencias. ¿Qué te parece si le aplicas una equivalencia por definición a esto que es la respuesta solamente por un si acaso, ¿no? Y 1, 2 y 3. ¿Y eso qué significa? Pues significa que me quedaría, todas no son indias, ¿no? Claro, la respuesta es cualquiera de las dos, ¿no? Pero por si acaso se la puse acá. Y cuando tú ves en las alternativas, te das cuenta que la clave es la clave enano. ¿Por qué la clave enano, profesor? Porque ahí dice ni a lo más uno. Ni a lo más uno, ninguno, ni siquiera uno, ni por lo menos uno, significa esto, ¿no? Y obviamente ahí viene ígnea, que está acá. Y ahí está la respuesta que tienes tú en esta pregunta clave enano, entonces. ¿Ya? ¿Listo? Ahí lo dejo para que capture. Ahora sí, quiero hacer algunas que tengan dos predicados. No sé cuántas alcanzarán, pero vamos un par, por ahí sería, ¿no? Vamos con la pregunta número 8 entonces. A ver, bueno, todas las preguntas que hemos hecho hasta ahora, como te has dado cuenta, son preguntas que hablan de un solo conjunto, ¿no? Motociclistas, ¿no? Aquí hablaban de prontuariados, como tú viste acá, ¿no? Habían otras que hablaban de conflictivos, ¿no? Y aquí una que a pesar que hay varios conjuntos, siempre están formándose con una cuantificación, ¿no? Por ejemplo, rocas, ígneas, es un conjunto. Ya, ¿qué pasa cuando son dos conjuntos? Vamos haciendo por acá algunas, entonces, también por el tiempo, ¿ya? A ver, vamos haciendo la pregunta número... A ver, la número 16, ¿ya? A ver la número 16, para que más o menos tengan una idea de cómo es que se deben abordar estas preguntas. Eso me interesa a mí. ¿Ya? A ver, chicos, al toque, escuchen. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta que esta es una pregunta de nivel cuantificacional? Tiene todos los indicadores para eso. Observa.
cualquier, ¿no? Tiene un cuantor. Y además te piden lo que normalmente en lógica cuantificacional siempre se busca. Equivale. Es una pregunta de lógica cuantificacional. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es formalizarla cuantificacionalmente y proceder a encontrar la equivalencia a la que te pide, ¿no? Entonces, tú sabes que la palabra cualquier es un cuantificador universal. Entonces empezamos colocando el cualquier, ¿no? Y ahora vamos con los conjuntos. El primer conjunto aquí es no falacia y el segundo conjunto es no es sofisma. ¿Lo ves? Sabemos que como es universal, obviamente el conectivo debe ser el implicador. Esto se llama la base de la equivalencia. Una base que antes de que yo busque las alternativas, pueda adaptarla. Yo particularmente siempre recomiendo que antes que busques claves, a esta base que está aquí, la chambees un poquito, ¿no? Para que tengas opciones y las claves solamente te dediques a analizarlas de una forma más rápida, ¿no? Bueno, todos nosotros manejamos que la parte interna de lo que está aquí por definición de este pata sería así, ¿cierto? Y si yo aquí quiero encontrar la equivalencia por definición que aprendí, un proceso que consistía en 1, 2 y 3, entonces me quedaría de esta forma. Mira, el opuesto de esto va negado, el opuesto de esta universal viene siendo particular, y el opuesto de esta parte del conjunto, ¿no? de la proposición, perdón, y su respectivo opuesto de cada elemento, me debería dar prácticamente aquí menos F y S. Todo lo demás es manejo de equivalencias, ¿ya? Claro, su compañero Denis me pregunta, ¿no? Y creo que todos lo leen porque es una afirmación pública, ¿no? Dice, profe, ¿la base siempre será equivalencia? Claro, porque toda proposición equivale a sí misma. Eso es un dato porque a veces hay gente que cree que la alternativa para esa respuesta tiene que estar sacada con una equivalencia. No, pero si el principio de identidad te dice que toda proposición equivale a sí misma. Entonces, si tú encuentras una alternativa, la misma base, es una respuesta, pues, principio de identidad. ¿Ya? Bueno, ¿y qué toca ahora, profesor? Ya tienes las opciones, ahora formaliza y busca respuestas, nada más. No hay mucho que hacer aquí, ¿ya? Vamos a ver. Entonces empezamos a formalizar las alternativas y vemos la respuesta y la forma si tiene, ¿no? A ver, la 1 que dice, algunos sofismas no son falacias. Bueno, como es particular aquí, Bungi. ¿Sería respuesta, profesor? No. ¿Por qué no, profesor, sería respuesta en esto? Porque la base que tú tienes, o la equivalencia que tú tienes como propuesta, que es esta que está de rojo, tiene un negador aquí. Ya, todo lo demás está bien. O sea, a partir de aquí para acá todo está bien. No está igualito, verifícalo, ¿no? Está cañón, inclusive aquí está conmutado, eso es totalmente normal, pero el roche es que aquí hay un negador que aquí no hay. Entonces no puede ser respuesta, pues. Ya con esto creo que las claves puedes eliminarlas, esa chamba ya estudia. Ya ese proceso de eliminación es bueno. Vamos con la 2, que dice todos, sofisma, es una falacia. Este es universal, y por lo tanto aquí tiene que ser entonces un implicador. ¿Será la alternativa 2? Bueno, mira las opciones, ¿no? Si tú quieres estar más seguro si es una respuesta, yo creo que todo el mundo sabe que a la parte interna de este paréntesis, si yo le aplico la definición de condicional, pues me estaría quedando menos S o F. ¿Cierto o no? La pregunta es, ¿esto que está aquí no es igual que esto que está acá? Mira el segundo dato, este es exactamente igual que lo que está aquí, solo que están conmutados los conjuntos, que es un tema ya de un manejo de equivalencias más obvio ya de que nosotros aprendimos antes inclusive. Así que la alternativa 2 cierra. ¿Ya? Esta sí. Vamos con la 3. Vamos con la alternativa número 3, que dice ningún. Recuerden este dato importante, por favor. La palabra ningún siempre es un universal que niega. Cuando tú tengas un ningún, lo que tienes que hacer de arranque siempre es esto. Esta negación es de ningún. Yo aquí la estoy escribiendo para que más o menos se vayan dando la idea, ¿no? Esta negación es de ningún. El primer conjunto es no falacia, ¿lo ves ahí? Y el segundo conjunto, ojo, es no sofisma. Son dos negaciones más. No es no sofisma. La pongo así porque no me tengo mucho espacio. ¿Será respuesta, profesor? No sé. ¿La evaluamos? A ver, este par de negaciones se elimina. Lógico. Además sabemos que si a la parte interna de este paréntesis tú le aplicas definición de condicional, se hace O. Este loco se va a negar, me queda F. Aquí hay una negación que todavía se mantiene, porque estas dos ya la eliminé, pero a la negación de verde no, así que me queda el menos S, ¿no?
Y si yo comparo esto con la alternativa 2, que ha sido respuesta, pues son iguales, ¿no? Mira, la negación está en S, esta es una OF, está normal. O sea que prácticamente esa alternativa que está aquí vendría siendo lo misma que esta. Es más, esta bonita, verifica la verdad. ¿Ya? Bien. Y veamos la número 4, entonces ahora. ¿Ya qué dice la 4? Dice, alternativa 4, es mentira que muchos, que es un particular, ¿no? Y luego dice sofismas, y luego dice no, son falacias. Ya, este es particular. Recuerda que los particulares van con mí. Entonces, si tú me preguntas si es una respuesta, yo tendría que mirar mis opciones. Y te digo que sí, porque es exactamente lo que está errado acá. Entonces, negación particular menos F y S. Acá está, negación particular menos F y S. ¿No? Como que están conmutados. Esto creo que ya, como equivalencia, todo el mundo maneja la conmutación. ¿No? Entonces, la 4 también la aceptamos y tenemos ya 2, 3 y 4. Creo que no hay más que decir porque sí, pues no hay otra opción más acá, ¿no? ¿No? Se entiende que la 5 no es la respuesta. Y esto ya lo podrías analizar tú si gustas, ¿no? Estamos tratando de ver algunas por eso. Por el tiempo, que en realidad no es mucho, ¿no? Muy bien. A ver, Marco me pregunta, ¿el negador externo solamente afecta al coautor? Claro. Sí, técnicamente, o sea, técnicamente lo que pasa aquí es como si esto fuera una variable. Este es como si fuera A, todo, y tienes aquí la negación de A. O sea, desde el coautor es que empieza toda la expresión. Es por eso que se han dado cuenta, en la mayoría de alternativas, hemos trabajado, por ejemplo, aquí, ¿no? En realidad, todo lo que estaba acá era como si fuera una variable, por eso le ponía color. ¿Ves que le pongo otro color diferente? Entonces, por ahí va manejándole un poco, ¿ya? Por el problema anterior. Claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, si es que esto fuera un A, mira, lo que está de rojo fuera un A, ¿no? Entonces, si esto fuera un A, entonces sería la negación de menos A. Y la negación de menos A te da el A que está acá, ¿no? Entonces, por eso me refiero que es como un tipo de variable, ¿no? Eso tienen que tratar ustedes también de analizar un poquito. Bueno, bueno chicos, sí, pues no tengo más tiempo en realidad ya para poder seguir. ¿Ya? Entonces, esta parte, bueno, he tratado de hacer de un conjunto y de dos, ¿no? Las de dos conjuntos normalmente no tienen más formas distintas que esta, simplemente formalizar y tratar de colocar las opciones que son como equivalencias infinitas y ya luego lo demás es buscar clave como lo hemos hecho en esta pregunta que está acá. ¿Ya? Las de un conjunto sí tenían más cosas que explicar, por eso que ahí sí me detuve en más preguntas, ¿no? Pero ahorita ya por el tiempo no podría hacer otra de esta, aunque sería muy parecido. Pero si alguien tiene alguna consulta más de repente para un dato o algo, a ver. Profe, una consulta. Sí. En la 16, por ejemplo, si dijera cualquier no falacia, cualquier es no falacia o sofista, ya no mandaría el cualquier, sino el o, la o digo. Claro. O sea, a ver, es como, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Ya, miren, en esta parte de acá, si tú me pides que lo traduzca, si verbalmente, acá dice, cualquiera es falacia, salvo que no sea sofisma. Es parte de la traducción, ¿no? Entonces, claro, ahí obviamente, como tú dices, ¿no? Su compañero pregunta, profe, si aquí dijera cualquiera es no falacia, salvo que, ¿no? Entonces mándelo. O sea, eso es a lo que me refería cuando el universal se formaliza con el conector que verbalmente diga, ¿no? Entonces, si tú ves una expresión que dice, por ejemplo, sí, ¿no? Cualquiera es no falacia a menos que, o salvo que, entonces tiene que ir un disyuntor, ¿no? Como está acá, ¿no? Eso sí es normal, ¿ya? Por si acaso. A ver. Sí, bueno chicos, sí, por el tiempo pues no podemos manejar un poco más esto, ¿no? Ya. Eh, claro. Aquí su compañero Marco me pregunta, profe, el finito solamente se aplica cuando hay un solo predicado simples. Tiene que haber un predicado para que sea, por ejemplo, motociclistas, para hablar de que Pedro es motociclista, Carlos motociclista, o sea, ahí sí es finito solamente para un conjunto. Sí, muy bien. Bien, chicoquitos, vamos a finalizar la clase ahí entonces. Ya lamentablemente por el tiempo no se puede avanzar un poco más. La próxima semana vamos a ver otra lógica que es la lógica tradicional, que es una lógica que ya está preocupada de la parte sobre inferencias, ya no equivalencias. Equivalencias es este tema, ¿no? Inferencias y los modelos es de la próxima semana, ¿ya? Bueno, chicos, entonces me despido, se me cuidan y nos vemos entonces en la próxima sesión, ¿ya? Chao, hasta luego muchachos, cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego chicos, cuídense. Profe, cuídese, hasta luego. Hasta luego.